A ver, mi bro, como no tenemos tiempo, te voy a explicar todo lo que se ve de vectores, lo más básico, rápido. Luego, con tiempo, a lo mejor doy una clase literalmente, pero bueno, vamos a ver súper rápido todo lo que se ve al inicio en vectores, ¿ok? Todo lo que está con puntito, lo que está con asterisco lo dejamos para luego, que igual te lo han de dar, pero en estos días. Entonces, vamos a ver primero cosas de vectores. Vamos a empezar viendo qué son vectores, qué es el módulo. Vamos a ver los sistemas de referencia, rectangulares y polares, y cómo transformarlos entre sí, o sea, cómo transformar las coordenadas de un vector en polares y en rectangulares o viceversa. El vector unitario, los ángulos directores y el vector base. Y luego veremos operaciones con vectores, la suma, la resta y escalar por vector. Y como dije, el producto escalar, el producto vectorial, lo veremos otro día. Y lo mismo la proyección, el vector posición relativo. Que esto es lo sintetizado como que lo primordial de vectores. Entonces, vamos a empezar. Ya, entonces vamos a primero a revisar el concepto de punto. Un punto es un espacio, ya, en nuestro sistema de referencia, que este es el que más usamos, el eje X y el eje Y, que es básicamente plano cartesiano, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un punto, este punto está dado por una componente en X y una componente en Y, que básicamente esos dos puntos son los que nos dan la información de dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este punto se le corresponde un par ordenado, que es ordenado porque va primero en X y luego en Y. Tiene que estar necesariamente en ese orden porque es una definición y así es como se lee. Entonces, este punto que le voy a poner el nombre A, el punto A tiene como coordenadas 4 y 3. ¿Sí o no? ¿Ok? No se pone igual cuando es un punto, solo se pone la letra y en paréntesis las coordenadas. Si por ejemplo yo te digo que tenemos un punto C que tiene coordenadas -2 y 5, ¿ya? Entonces vamos a graficar ese punto. Ahí está el punto C. Punto C, -2 y 5. Bueno, entonces como este de aquí es de X y este de aquí es Y, en este caso es X y Y igual, entonces X es -2, entonces en el eje X, en el eje horizontal está en el -2 y el 5 en el eje Y está en el 5, entonces sería este punto de acá. Este acá es el punto C. Vamos a hacer otro, por ejemplo, el punto H, siempre se escribe con letras mayúsculas. No sé, el punto 1, -1, -7, ¿no? -1, -7. Si ven, igual se puede al revés. Dado un punto, encuentras las componentes. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué pasa con los vectores? ¿Qué es un vector? Si en lugar de tener simplemente un punto, yo tomo y lo dibujo como una flecha, ya estoy dibujando un vector, pero ¿qué estoy diciendo en realidad? Bueno, este de aquí pasa a ser el vector A, y un vector es un espacio vectorial, ¿ya? Que tiene módulo, dirección y sentido. En física, ojo, en física, la diferencia entre un vector y un escalar es una cantidad física de las típicas, ¿no? 5 metros, 10 segundos. Bueno, la diferencia es que los vectores ahora tienen dirección y sentido, ¿ya? Los escalares simplemente son números en física, ¿no? Entonces, en lugar de escribir 10 metros sobre segundo, ahora vamos a escribir 10 metros sobre segundo con un módulo, con una dirección y un sentido. El sentido es hacia donde apunta la flecha. El módulo es esta distancia de acá, cuánto mide la flecha, digamos. Y la dirección, pues, es básicamente las componentes. Entonces, repito nuevamente, en lugar de escribir 10 metros sobre segundos, eso sería una escalar a secas, un vector sería 10 metros sobre segundos, eh, eh, eso sería un escalar, y un vector sería, pues bueno, las componentes, yo que sé, 3 con algo en X, 5 en Y, metros sobre segundos. En lugar de escribir 5 kilogramos sobre metro cúbico, igual 3,4 kilogramos sobre metros cúbicos, es decir, son vectores, son coordenadas, ¿ya? Entonces eso es un vector, es explicado de forma muy a secas. Ahora, ¿qué es el módulo? El módulo, como dije, es esta distancia que está acá, o sea, cuánto mide literalmente la flechita, ¿no? Entonces, para encontrar el módulo
se usa Pitágoras, ¿no? Porque este aquí es mi módulo, vamos a hacer este el vector A, este sí se escribe con igual, que ya dije que es así, pero ahora digamos que son metros, ¿no? Porque estamos hablando en física. Entonces, ok, este es el vector A. Entonces, claro, esto está en metros, esto está en metros, porque este metro, esta unidad de metros es para ambas componentes, es decir, 4 metros y 3 metros se escribe por afuera porque ambos componentes comparten la unidad metros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto mide esto? Pues bueno, fíjate que acá, de acá, este es el origen de mi sistema de referencia, es de 0 hasta acá hay una distancia, 4, y acá hay otra distancia que coincide con esta distancia, ¿no? Porque es cuánto sube en este eje que mide 3. O sea que básicamente tenemos un triángulo que mide 4 acá y 3 acá. Entonces, esta de acá sería la hipotenusa, y la hipotenusa pues se calcula con Pitágoras, ¿no? Entonces, el módulo de A, que se escribe así, en algunos otros libros simplemente escriben A, o se escriben el vector sin la flecha. A mí me gusta usar este, pero bueno, ¿cómo sería? Al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es 5, ¿no? O sea que este módulo mide 5. El módulo siempre es positivo, ¿no? Porque digamos que tenemos, yo que sé, vamos a poner un vector B que tiene como componentes, no sé, menos 6 y 8. Pongámosle, yo que sé, newtons, ¿no? De fuerza. Entonces sería menos 6 en X, o sea acá, y 8 sería pues acá. Entonces ese de ahí es mi vector B. Vamos a hacerlo con el morado. Este de aquí es el vector B. Entonces, si yo quiero calcular el módulo, pues igual ya tengo las componentes, ¿no? Tengo las componentes, entonces yo sé que aquí tengo menos 6 en X, ese es su componente, y esta distancia coincide con esto que es 8. Entonces, claro, es como que de acá a acá mide 6, ¿ya? Y de acá a acá mide 8. Ahora, puede ser un vector que apunte acá o puede ser un vector que apunte acá. Entonces, si está apuntando para acá, está apuntando al eje negativo, al eje Y negativo, pero igual el módulo siempre es positivo porque estamos hablando de una distancia, estamos hablando de cuánto mide. Hacia dónde apunta es simplemente pues su dirección que está dada por nuestro sistema de referencia, pero el módulo, cuando escribimos esto, eso siempre es positivo. Entonces en este caso, más rápidamente lo que ya te puedes memorizar es que el módulo es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, la componente en X más la componente en Y al cuadrado, y las unidades, aquí me había faltado, ¿ya? Entonces, bueno, esto de acá, ¿cuánto es? 10, ¿no? 10 newtons, ahí está, ¿no? Obviamente no siempre te va a salir raíces exactas, generalmente se suele escribir en forma de raíz para no perder decimales, pero bueno, aquí el tema de los decimales es importante porque tienes que llegar a una convención de cómo los vas a redondear, porque como vas haciendo muchos cálculos, dependiendo de cómo redondees, sí puede variar la respuesta. Entonces eso es algo con lo que tienes que ponerte de acuerdo con tu profe y saber cómo se redondea, ¿ya? Entonces, otra cosa que tienes que saber, ok, entonces bueno, vamos a escribir una forma, un vector en forma general, ¿no? El vector A, por ejemplo, un vector A, cualquier vector, repito, de forma general, siempre tiene esta forma, en coordenadas rectangulares, ¿no? En otros videos vamos a ver las polares, pero en coordenadas rectangulares siempre tiene que una componente en X y una componente en Y, que se escribe así, la componente en X del vector A y la componente en Y del vector A. Esta es la forma, aquí tienes la unidad, ¿no? Que es la que sea. Entonces, siempre tiene esta forma, X y Y. Entonces, ahora, ¿cómo funcionan los signos? Algo que puedes memorizarte y que tiene lógica es que depende del cuadrante. En este cuadrante, ok, en este cuadrante, imagínate que este es el vector que se escribe entre paréntesis, ambos van a ser positivos, ¿no es cierto? Porque de este positivo a este positivo. Este es el cuadrante 1. Se van numerando en forma antihoraria, ¿no? Entonces este sería el cuadrante 2, cuadrante 3 y el de acá, este de acá, cuadrante 4. Entonces aquí ambos van a ser positivos. Aquí va a ser negativo en X, positivo en Y. En el tercero van a ser ambos negativos y en el cuarto va a ser positivo en X, negativo en Y. Entonces es básicamente para que, no sé, si yo te digo que si tienes este vector, por ejemplo, no sé el que sea, ya más o menos puedes darte una idea de cómo van a ser estas componentes, que como está en este cuadrante, ya sabes que
una componente va a ser positiva, o sea, la de x va a ser positiva y la de y negativa. Si te doy este vector, pues ya sabes que la componente en x va a ser negativa y en y positiva. Si te doy este vector, sabes que ambas son positivas. Si te doy este vector, sabes que ambas son negativas. Entonces, nada, eso es importante que recuerdes. Para la próxima parte, que es los sistemas de referencia. Bueno, aquí ya vimos el rectangular, pero vamos a profundizar un poco en el otro y ver los polares y luego ver cómo se van transformando.